Está grabando, sí. Sí. Buenos días, filósofos de la vida. Y hoy os traemos un tema muy interesante que nos ha pedido una suscriptora, que es cómo una persona puede trascender la culpa. Y estamos aquí don Daniel y don Gonzalo, que nos encanta hablar de estos temas. Y hemos tenido también un día movidito, ¿no? Bastante bueno, bastante genial. Sí. Y bueno, quedaros hasta el final del vídeo porque vamos a tratar la culpa desde diferentes niveles y vamos a ver diferentes casos para profundizar en este tema. Don Daniel, Sí. un placer. Gracias, Gonzalo, lo mismo. Don Gonzalo, perdón. Sí. Sí, yo creo que hoy estamos bastante inspirados porque Gonzalo nos ha dado un seminario de Cábala este fin de semana que ha sido impresionante y la verdad es que nos ha dado una gran lucidez. Sí, y efectivamente la culpa posiblemente sea uno de los temas centrales, por lo menos de nuestra civilización o de la civilización de Occidente. Yo creo que no está en otras civilizaciones o en otras tradiciones, pero a nosotros sí que nos afecta y es algo que nos acompaña, pues decíamos antes, desde el nacimiento, ¿no? Sí. Entonces, sí, podemos hacer una diferencia entre... Bueno, primero, ¿qué es la culpa? La culpa surge por realizar actos que son contrarios o a la moral o a las costumbres o van en contra de un compromiso que la persona conscientemente ha adquirido. Entonces, en función de si es un acto que has hecho contrario a la moral donde vives o a las costumbres, o si es un acto que has realizado engañando o no cumpliendo un contrato que tú conscientemente y libremente has firmado, entonces la culpa se trasciende de forma diferente. Entonces, si quieres, empezamos por la parte inconsciente, que es que tú, por ejemplo, naces en una cultura, en una religión, supongamos religión cristiana, y de repente hay una serie de normas y supongamos el viernes no se puede comer carne. Los viernes, en ciertos viernes no se puede comer carne. Entonces tú vas y comes carne. Y entonces viene, digamos, las figuras de autoridad y te dicen que lo has hecho mal. Y entonces tú te entra un remordimiento y te entra un sentimiento de culpa porque has pecado, ¿no? Has pecado contra las normas supuestamente de Dios, ¿no? Entonces ahí, como uno... Y claro, eso... Hay mucha gente que se empieza a obsesionar con estas normas y claro, empiezan a hacerse obsesivos culpables en un rol impresionante, donde ellos mismos llegan incluso a autolesionarse para no pecar, en teoría, y para no pecar en contra de Dios. Entonces, digamos como que se mete ahí la figura de Dios, como que si haces algún tipo de actos, estás haciendo actos contra Dios, ¿no? Sí, yo creo que ahí, yo diría que además de lo que dices, la culpa surge fundamentalmente de las creencias que tienes sobre todos los temas de la vida, creencias religiosas, creencias vitales, creencias sociales. Y las creencias todas las tenemos desde que nacemos, porque nacemos en una familia y eso es lo que creo que verdaderamente nos condiciona. De alguna manera, si traicionamos esas creencias, nos sentimos culpables. Y yo creo que la culpa se genera fundamentalmente en el ego. ¿Por qué? Porque esas creencias nos dan seguridad. Entonces, en el momento en que rompemos esas creencias, nos sentimos totalmente vulnerables. Sí. Y yo creo que eso explica también que de alguna manera surjan a veces fundamentalismos como barreras para sentirse seguro, ¿no? Y para que nadie pueda atacar tus creencias y por lo tanto tu mundo, ¿no? Sí. Es verdaderamente interesante cómo, si vemos las historias de las religiones, las tres grandes religiones monoteístas que existen, son tres religiones que de alguna manera están enfrentadas unas a otras, ¿no? Cuando las tres hablan más o menos de lo mismo y tienen un origen común. Con lo cual la culpa es un tema que verdaderamente es muy importante para nuestra vida y sobre todo la culpa genera muchísimo sufrimiento.
Sí, entonces, por ejemplo, a nivel de la tribu, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué una persona se siente culpable? Porque hay una serie de comportamientos morales que la persona tiene que tener y entonces la persona tiene un deseo y ese deseo lo cumple, pero incumpliendo las normas morales que la tribu le ha impuesto. Entonces, automáticamente, el sentimiento de culpa es un sentimiento para que te arrepientas y puedas retornar, digamos, al redil, puedas retornar a al orden o a la paz social que la comunidad quiere. Entonces, el sentimiento de culpa está asociado a mantener un orden social, mantener la paz social. Entonces, se introduce esta emoción en la psique de las personas del colectivo para que no se salgan del rebaño, para que no se salgan de las normas del rebaño. Entonces, si te sales, automáticamente se ejerce un resorte que viene a través de las figuras de autoridad que te dicen, eres malo, arrepiéntete, eres culpable, si te arrepientes ya puedes volver al redil. Efectivamente, a mí se me viene ahora a la memoria una historia que yo creo que es hindú, de cómo, bueno, no sé si es historia o lo hacen así, los elefantes desde pequeñitos los educan a atarlos con una cadena de una pierna, de una mano, de la mano o de una pata, con lo cual ellos ya saben que si se mueven tienen una cierta longitud de cuerda y no pueden moverse. Pero claro, el elefante va creciendo, va creciendo, va creciendo, pero al final el elefante es un animal muy fuerte, al final lo atan con una cuerdecilla, sí, pero él ya tiene la creencia de que no va a poder de que se desatarse hace daño, sí. y lo tienen en el redil. Pero estas normas que yo creo que de alguna manera, y cuando hablas tú de estas normas que son necesarias de alguna manera para la convivencia social, y me recuerda a mí, por ejemplo, los 10 mandamientos, que al final son normas de convivencia social, pero son normas más exotéricas que esotéricas. Es decir, cuando una persona comienza su evolución espiritual, comienza a trascender estas normas y estas creencias. Y eso ocurre que los místicos, o muchos místicos en muchas religiones, son acusados de herejes, precisamente porque los místicos tienen la visión mística, que es una visión que trasciende cualquier tipo de culpabilidad, cualquier tipo de norma y cualquier tipo de cualidad, ¿no? Sí. Y es muy frecuente, no solamente, vamos, en varias religiones, que los grandes místicos, los grandes avatares, y aquí hablamos, por ejemplo, también de Jesús, acabarán siendo acribillados por la sociedad, ¿no? Sí. Es que, a ver, los místicos buscamos la libertad. Entonces, normas morales que surgen y que se han mantenido durante cientos de años, el místico llega y dice, a ver, ¿yo por qué no voy a comer carne, suponte el ejemplo, un viernes? ¿Qué sentido tiene eso? No abstenerme de... Recuerdo, bueno, ahora te cuento un caso, pero básicamente el místico busca la libertad y al final a lo mejor si su cuerpo le está pidiendo carne, no se va a someter a una norma social, una norma cultural, por el hecho de que está impuesta desde hace siglos. El místico es una persona libre y él genera su propia escala de valores. Entonces, recuerdo cuando me inicié en el mundo espiritual que empecé a ir a diferentes grupos para ver qué era lo que me llenaba. Entonces, estaba en Inglaterra y fui a un fin de semana con una maestra de sanación, ¿vale? Quería probarlo. Y la verdad es que fue un curso súper bueno, pero en el descanso lo que ocurrió es que la chica dijo, ¿qué queréis comer? Y yo dije, quiero comer carne. Y me miraron como si fuera un hereje. ¿Cómo vas a hacer un curso de sanación comiendo carne? Pero yo pues no conocía cómo era el mundo espiritual, era lo que yo estaba acostumbrado a comer y entonces de ahí me hicieron sentir culpable a la hora de que no estaba comiendo lo que supuestamente era necesario comer, ¿no? A mí me ha pasado lo mismo, es decir, yo he seguido varias tradiciones en mi búsqueda espiritual
y hasta hace muy poco no comía carne, hasta que un día dije, ¿y por qué no tengo que dejar de comer carne? Y luego pues también te dan muchas explicaciones de por qué sí o por qué no, pero bueno, eh, al final como carne de vez en cuando y no por eso dejo de ser espiritual o dejo de poder tener un contacto con la espiritualidad, ¿no? O sea que al final el tema de las creencias es algo que nos incide muy profundamente Sí, y constantemente, ¿no? sí. Esto en otro nivel, por ejemplo, a nivel de los grupos espirituales, de repente hay un maestro y el maestro lleva un estilo de vida, pero conforme a su Dharma. Mm, Entonces, muchos seguidores, por imitación, llevan ese estilo de vida, pero es que no les corresponde llevar ese estilo de vida, a lo mejor tan austero. mm, A lo mejor les corresponde casarse, a lo mejor les corresponde tener otro tipo de vida. mm, Y entonces, por seguir el ejemplo del maestro, esas normas se cristalizan y al cabo de 100 años o 200 años, cuando se ha muerto el maestro, después de que se ha muerto, se mantienen esas normas y se han hecho como obligatorias para pertenecer a esa línea de la tradición. mm. Y entonces como que se han cristalizado las normas sin saber por qué realmente se hacía. Sí, sí. Ahora, tú, Gonzalo, ¿cómo ves cómo liberarse de esa culpa, ¿no? Porque la culpa, yo creo que hay culpa a muchos niveles. Estamos hablando quizás de una culpa más ontológica, pero la culpa esta diaria, cotidiana, eh, ¿cómo resolverías Sí, ese entonces, sentimiento de culpa sí. que nos atenaza algunas veces, ¿no? Seguimos en el mismo caso de las instituciones o a nivel global, donde te hacen sentir malo, donde te hacen que tengas un sentimiento de maldad por tener un deseo. Mm, Entonces, tú quieres un deseo además que puede ser natural. Entonces, tú tienes un deseo natural y de repente viene una censura a nivel institucional y te dice que eres malo, que eres culpable. Entonces, hay una castración del deseo a nivel institucional. Entonces, entonces te hacen sentir culpable. ¿Cómo te liberas? Pues en un proceso de liberación personal donde empiezas a cuestionarte por qué tienes que renunciar a ciertos deseos que son naturales o que van en línea contigo y dejas de renunciar a esos deseos. mm, Empiezas a vivir una vida mucho más libre. mm, Y eso ya no solamente es a nivel de lo que comes, por ejemplo. Si tú eres de una clase social, tienes que vivir en una zona. mm. Si tú eres de otra clase social, tienes que vivir en otra zona. Pero a lo mejor a ti te gusta vivir en un sitio, pero los propios de tu clase social te van a hacer sentir culpable porque te has ido a vivir a ese sitio cuando realmente es el sitio que tú quieres vivir. Entonces, digamos que a nivel social también, a nivel cultural, empiezan a hacer sentir. Entonces, la cuestión es tener un contacto directo con tu verdadero deseo. Y si no haces mal a nadie, seguir a tu deseo. Mientras no perjudiques a otra persona, es seguir, y así trasciende la culpa. No ¿Y, someterte a la creencia social. y si perjudicas a otra persona? Vale, entonces, en el caso de que perjudiques a otra persona, ahí ya estamos hablando de una culpa por actos conscientes, que no vienen por una decisión inconsciente o como consecuencia de haber nacido en un sitio. Entonces, supongamos que tú te casas, firmas un contrato para toda la vida, es un acuerdo que llegas con una persona donde va a haber una fidelidad. Y esto además, si lo haces a nivel religioso, pues supuestamente lo estás haciendo delante del Señor o delante de la divinidad. Entonces, si tú rompes ese acuerdo que has tenido y lo haces de forma con engaño por detrás, ahí es obvio que te sientas culpable porque estás, digamos, viviendo en contra de una promesa o de un contrato que tú has hecho libremente. Entonces, digamos, ahí has fallado, somos humanos, hemos fallado, ahí es aceptarlo, reparar el daño que has causado y ir de frente, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, Sí, y en su caso eso, pedir perdón, ¿no? sí, Sí, escuchándote, y es verdad que
el sistema de creencias y el sistema, digámoslo así, de culpa empieza en las familias, pero se perpetúa luego en el sistema educativo, ¿no? El hacerte sentir culpable, pues por si no haces las cosas bien, si no eres una persona estudiosa, etcétera, ¿no? Y eso luego pues se perpetúa en la sociedad. Yo muchas veces un ejercicio que hago es imaginarme, supongamos que viene un extraterrestre para hacer un estudio antropológico de la humanidad y de repente empieza a analizar y empieza a sentir, a analizar por qué se siente culpable y tal. Un extraterrestre digo porque Sí, es como si viene alguien de un sitio donde tiene como un observador. un sistema de creencias totalmente distintas y entonces al final te das cuenta al final de lo absurdo que muchas veces eh, esos sistemas de creencias absurdos, entre comillas, puedan generar en la mente humana, porque además ese sistema de creencias pues puede exagerarse o puede incluso tender hacia los extremos, ¿no? Eh, y además en el sistema de creencias, que al final la base de tu propia individualidad está en ese sistema de creencias. Entonces cuando te atacan el sistema de creencias es un ataque directo a ti y por eso lo defiendes a muerte, pues por eso está la Guerra Santa, Sí, entre sí, otras exacto, sí, cosas. sí, sí. Europa estuvo permeada de guerras de religión en nombre de las cuales se cometieron las peores atrocidades durante decenas de años, ¿no? Sí. Y al final es en el fondo es un sistema de creencias. Sí, ahí curiosamente, en la Guerra Santa, cuando asesinabas a otro de otra religión, ahí no te sentías culpable y estabas asesinando a alguien, pero a lo mejor comías carne o no ayunabas en tal día y ya te hacían sentir culpable. Entonces, ahí puedes ver cómo la culpa está relacionada con un sistema moral. Una moralidad que te meten sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. En otro vídeo hablábamos sobre cómo uno se tiene que sentir ante la muerte. Entonces, hay culturas donde se tienen que sentir contentos y hay culturas donde te tienes que sentir triste. Entonces, si no te sientes, fíjate hasta dónde llega la culpa, que si no sientes lo que supuestamente deberías sentir ante una situación, entonces te tienes que sentir culpable. Dices, qué mala persona soy. Que no me siento culpable. Que no me siento triste cuando ha fallecido un familiar. Porque de repente he sentido que ese familiar está mucho mejor en el tránsito, y entonces, ¿por qué me tengo que sentir triste o por qué me tengo que sentir alegre? Y entonces, y fíjate lo que tiene la culpa, por eso es fundamental trascenderla, es que te dices, soy malo. Tú mismo, como ese sistema de creencias está ahí metido, dices, soy malo porque no he cumplido con la tribu. Y entonces empiezas a machacarte psicológicamente. Y la culpa, ahora te comento un descubrimiento, cómo está relacionada la culpa con la adicción. Pero interesante. Ahora, sí. Interesante. No sé si quieres comentar algo antes o si quieres puedo comentar sobre... Si quieres coméntalo porque luego te quiero hacer una pregunta. Sí, entonces, ¿qué ocurre con la adicción? La adicción es algo que supuestamente no debes hacer porque va en contra de ti, ¿vale? Entonces, imagínate, alguien que se pone a dieta y se pone a comer chocolate. Se pone a comer chocolate y por lo tanto no adelgaza, entonces se siente culpable. Se siente culpable por haber roto su propia norma. Entonces, como se siente culpable, dice, qué malo soy. Y entonces se castiga. Se castiga a lo mejor 2 días sin comer. Pero luego ese propio sentimiento de culpa, esa parte nuestra que quiere romper con la norma que se ha impuesto desde fuera, rompe el régimen y entonces después de 2 días de castigo se vuelve a comer un montón de chocolate, se vuelve a sentir culpable, se vuelve a autocastigar y entonces está en el ciclo vicioso de sentimiento de culpa, soy malo, no tengo fuerza de voluntad, por lo tanto me siento culpable, por lo tanto me creo otra propia norma, rompo mi norma, me siento culpable y entonces digamos que el sentimiento de culpa lo que está haciendo en el fondo es fomentar la adicción de las personas. No, y el sentimiento de culpa además también
y eso no somos psicólogos, pero también genera un montón de enfermedades psicológicas, ¿no? Y de enfermedades Sí, obsesivas, sí, ¿no? sí. Y es un tema delicado. Yo lo que quería preguntarte era si crees que se pueda cambiar el sistema de creencias de una sociedad. Sí, bueno, este es un tema para un vídeo. Sí, el sistema se va cambiando poco a poco. Mm, A medida que la sociedad va aumentando su nivel de conciencia, el sistema de creencias va cambiando poco a poco, pero piensa que movilizar, mira lo difícil que es que una persona cambie sus ideas limitantes. Para que cambie toda la sociedad, a lo mejor tienen que pasar 20 años para que la sociedad, digamos, acepte una norma diferente a la que la sociedad sí, ponía antigua. antes. Sí, entonces estábamos hablando en el seminario cómo hay una persona de 80 años ya con una vitalidad increíble y entonces comentaba que a sus amigas sus padres no las dejaron estudiar porque para una mujer estudiar era el camino de la perdición, era convertirse en una perdida. Entonces ese sistema de creencias estaba y a lo mejor costó 20 o 30 años ir cambiándolo. Entonces se puede ir cambiando, pero es muy costoso porque el sistema de creencias crea costumbres que si se rompen hacen a la persona hacerse sentir culpable. Porque ahí hay otro tema muy interesante, sobre todo ahora en esta época de revolución tecnológica, ¿no? Que ha sido una revolución tremenda y revolución de acceso a imágenes, a información y a vídeos. De alguna manera tú estás hablando de un cambio de creencias de una sociedad a mejor, pero también se pueden cambiar las creencias o establecer un tipo de creencias a través de los Sí, de la medios propaganda. de la propaganda en los medios de comunicación. Entiendo Sí, yo, por ejemplo, el nazismo, pues sí, al final es una creencia que se metió en la sociedad alemana en contra de una raza y de una idea de superioridad no era más que una sí. creencia. Y fíjate, en nombre de una creencia, las Sí. consecuencias terribles que tuvo, ¿no? Lo que hacen todos los dictadores es crean un sistema moral donde todos los que les siguen son los buenos y los que no les siguen son los enemigos del sistema. Y crean un enemigo exterior contra quien hay que protegerse. O sea, todos los populismos siempre tienen el mismo esquema, que es nosotros somos los buenos, los otros son los malos, por lo tanto, moralmente tenemos la capacidad de censurar a quien no piensa como nosotros. Y entonces utilizan los medios de comunicación de propaganda para, primero, hacerte sentir culpable y si no modifican el comportamiento, incluso llegar a encarcelarte o matarte porque no piensas igual que el establishment, ¿no? Que el sistema establecido. Entonces, antes era con las religiones y ahora digamos que el poder ese, pues yo creo que lo tiene la ciencia, algunos a nivel político pues ha ocurrido también, ¿no? Pero antes era un conflicto religioso cuando no pensabas conforme a lo que las religiones te decían. Ahora es más, creo que si piensas diferente a lo que piensa la ciencia, pues ahí es cuando viene la censura, ¿no? Sí, es interesante. De todas maneras, yo creo que siempre hay que tener en cuenta que tenemos el poder de trascender nuestras propias creencias, es decir, es una cuestión de voluntad, ¿no? Sí, y de valentía. Porque el camino de trascender las creencias, porque las creencias que tienes tú, las tienen los vecinos y la familia. Entonces, el camino de la individualización, que es el camino del despertar espiritual, muchas veces al principio es solitario, porque te empiezas a cuestionar precisamente eso. Entonces, ¿yo por qué tengo que ir al templo o a la iglesia los domingos? Si yo en realidad quiero ir los jueves. ¿Por qué tengo que felicitar el cumpleaños cuando la persona... Tú imagínate que no le felicitas el cumpleaños a tu pareja. Porque la persona resulta que ha nacido en tal día, que además es una convención, ¿no? El calendario es una convención que surgió no sé qué papa lo puso y entonces resulta que es una convención. Sí, Gregorio. Entonces, en Navidad resulta que tengo que estar con la familia que a lo mejor que con la mitad me llevo mal y no quiero estar. Y además tiene que venir tal tía o tal persona que no le soporto. Entonces, uno, cuando empieza el camino del despertar espiritual,
empieza a cuestionarse estas cosas, que son el sistema de creencias. ¿Por qué tienes que trabajar de lunes a viernes cuando a lo mejor, y los fines de semana descansar en teoría, cuando a lo mejor tú eres mucho más productivo? Por ejemplo, a mí los lunes me encantan. Todo el mundo de lunes. A mí no me gusta. A mí me encantan, ¿no? Entonces cuestionar. Luego, pues eso a otros niveles, con la persona con la que te tienes que casar, el tipo de trabajo que tienes que hacer. Entonces, es un rodillo, el sistema de creencias, que te va pasando y te encuentras con 60 años, en vez de ser un youtuber, que vamos a estar 50 años súper bien, te encuentras con un rodillo que te ha pasado por encima. Y te encuentras con 60 y 70 años que te han quitado la energía, la creatividad y te han fundido. Sí, es increíble. Vamos, lo del sistema de creencias, o sea, ¿quién duda que hoy es domingo? ¿Quién duda que es domingo? Es una creencia que hoy es domingo. Sí, exactamente, es una convención. Es una convención, ¿no? Y sin embargo, todo el mundo funciona con esa convención, pero que es una mera creencia. Otra convención es el sistema monetario, el dinero. Lo que es el dinero en realidad es un derecho de cobro. O sea, tú tienes un billete, te crees millonario, pero... Entonces, ¿es por qué? Porque todo el mundo, digamos, como que han convencido de que eso tiene un valor concreto. Pero cuando el sistema cae, que normalmente se produce una hiperinflación, todo eso que tú crees que tiene valor deja de tenerlo. Y entonces, de repente, cuando cae un sistema dictatorial, se cae su moneda. Y entonces toda la gente que lo ha soportado, de repente pasa de la mañana a la noche de ricos a pobres. Porque han estado creyendo en un sistema que se estaba cayendo por sí mismo. Entonces, el sistema de creencias también tiene que ver con la economía, ¿no? Por eso, más que dinero, lo importante es el conocimiento. Sí. Bueno, ahora dicen la información, pero... Sí, no. bueno, la información es una cosa, pero con el conocimiento puedes empezar de cero en cualquier sitio. Con el conocimiento que tenemos, podemos empezar de cero en cualquier sitio y nos va a ir genial. Porque hemos estudiado mucho las fuerzas que hay detrás de las situaciones que se nos presentan de forma aparente. Entonces, es mucho mejor invertir en conocimiento y en sabiduría que no estar preocupado por el dinero que tienes ahora, porque el dinero que tienes ahora, digamos, es la consecuencia de tus acciones pasadas. Pero la cuestión es lo que haces con tu conocimiento ahora, cómo lo pones en el mundo. Muy interesante. De todas maneras, Gonzalo tiene más conocimiento que yo. O sea que, nada, oye, muy interesante. Hemos empezado con la culpa, hemos acabado con las creencias, pero bueno, yo creo que pero están unidos. Están muy unidos, sí. Sí. Y creo que nos hace ver hasta qué punto somos soberanos y lo queremos, como decías tú, si somos valientes y de alguna manera si somos conscientes, ¿no? Sí. O sea, al final el trabajo es regirte bajo las propias normas que tú te pones. Esa es la libertad. Obedecer las propias normas que tú te pones, es decir, tu palabra es ley. Entonces, te riges bajo las normas que tú te pones siempre que esas normas no perjudiquen a otras personas. Entonces, y bajo esas normas que tú te pones, digamos, ese es el inicio de las constituciones europeas, que es nosotros somos soberanos para ponernos nuestras propias normas. Pero eso mismo, digamos, como que lo ponemos a nivel individual. Sí, pues muy interesante, oye. Bueno, don Daniel. Pues nada, pues muchas gracias y Un placer. nada, seguiremos con otro tema.